¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra videosesión de la primera semana del módulo 4. Aquí es muy importante que revisemos nosotros nuestros materiales de lo que estaremos trabajando justamente esta semana. ¿Sale? Aquí les elaboré yo una guía, pues con algunos puntos, ¿no? También para no tratar yo de pronto como de dirigir sus respuestas, ni mucho menos, ¿no? Sí considero que hay un trabajo de alguna manera donde pues tiene que haber como mucha reflexión y todo. Aquí, bueno, pues más o menos yo les fui ordenando de acuerdo a la plataforma, a nuestras indicaciones que tenemos que desarrollar en nuestra actividad integradora 1. Y aquí, bueno, lo que vamos a hacer es identificar los elementos de un texto narrativo. Acuérdense que los textos narrativos, pues hay de muchas clases, ¿no? Por ejemplo, la poesía, los mismos géneros periodísticos, por ejemplo, los cuentos, ¿sale? Entonces son muy amplios en este sentido. Aquí nos vamos a ir sobre el cuento del retrato oval de Edgar Allan Poe. Principalmente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es, leemos bien el cuento y tenemos que identificar al narrador. Acuérdense que el narrador se refiere a la persona que está contando el cuento dentro de la historia. Porque de repente lo que estoy viendo en sus respuestas es que me ponen al narrador del cortometraje o como narrador a quien escribió ¿cómo se llama? El cuento, ¿sale? Entonces aquí más bien es quién está contando la historia dentro del cuento. Después viene la parte del tema, ¿no? Donde es el punto central de lo que se trata. El argumento, donde estaremos viendo los hechos que se narran en la obra. Aquí tratemos de ser como muy sintéticos también. De pronto no tratemos de contar todo el cuento dentro del argumento. Destaquemos como las ideas principales de manera muy sintética. Posteriormente vienen nuestros personajes, ¿no? Ahí tienen que identificar muy bien quiénes participan dentro de la historia. Y el último punto, perdón, es el desenlace, donde, bueno, pues ahí está el final del cuento. ¿Qué le sucede a la mujer y por qué? Y en el por qué, chicos, tienen que tener como más análisis y reflexión. De pronto pudiéramos quedarnos en el punto de, pues el pintor se da cuenta que su esposa está muerta, ¿no? Pero ahí habría que, como ir más allá, ¿no? ¿Por qué está muerta? ¿Qué está sucediendo en el contexto de la misma historia? Después tenemos lo que es la intención del autor, qué mensaje quiere transmitir específicamente, y ahí también estamos obligados a ir más allá de lo que dice la misma historia, ¿sale? ¿Qué ideas de trasfondo nos está poniendo el autor para reflexionar, ¿no? De pronto se nos ocurre, no sé, pensaba yo en cuestiones como el egoísmo, ¿no? Que el amor también puede ser egoísta. No sé, ustedes ahí irán llevando su análisis para hacer la revisión de esos puntos. Ya posteriormente, bueno, pues tenemos que investigar sobre la importancia de Edgar Allan Poe para la literatura. Y aquí, bueno, pues tienen que investigar qué otros tipos de texto escribió, más allá de los mismos cuentos, por ejemplo. De pronto se me ocurre que a lo mejor también él incursiona en algún género periodístico específicamente, o más allá del cuento, a lo mejor tiene alguna novela. Traten de investigar todo eso. Después tienen que ver, bueno, cuáles otros escritores que se hayan influenciado con su obra, ¿sale? Ahí ustedes pueden también investigar quiénes de alguna manera Edgar Allan Poe los lleva, ¿no? A desarrollar su propio trabajo, eh, en el sentido hasta como de fuente de inspiración de pronto, porque él finalmente Allan Poe destaca muchísimo en su trabajo, ¿no? Como no sé cómo pudiéramos poner, ¿no? En este caso de el cuento incluso hasta tenebroso, ¿no? Después tenemos, bueno, menciono otros 3 cuentos escritos por Edgar Allan Poe, ¿sale? Ahí es importante que revisen ustedes sus fuentes, de dónde están obteniendo esa información. Y acuérdense que todas esas fuentes de consulta, pues de preferencia, ¿no? Como en todo trabajo de esta naturaleza, acuérdense que tienen que ir en la parte final del trabajo, ¿sale? Ya después entonces sí, entramos a la parte del análisis del cortometraje. Y ahí básicamente, bueno, pues lo vemos, lo analizamos, lo observamos. Y lo que tenemos que hacer es reflexionar y responder de entrada qué les parece la adaptación que hacen del cuento para el cortometraje. Y obvio ahí nos lleva de la mano la segunda pregunta, que es si consideras que es fiel al texto, ¿no? ¿Qué tanto esa adaptación está siguiendo, ¿no? De manera puntual
lo que dice el autor en su escrito, ¿sale? Y en la pregunta 3, pues básicamente es señalar si les gustó, ¿no? Este cortometraje y justificar la respuesta. Si no se vale decir sí me gustó, tenemos que explicar el por qué, ¿sale? Aquí acuérdense, bueno, pues elabora el documento en Word, incluye cada uno de los puntos descritos anteriormente, revisen la parte de ortografía y sintaxis. Acuérdense que en módulos anteriores ya veníamos nosotros trabajando una serie de pasos o fases para la redacción de un escrito, no sé si los recuerden. Y hay uno que es muy importante, que es el de la revisión. Entonces yo tengo mi tarea, mi trabajo, actividad, como quieran, la reviso muy bien. Incluso vale la pena, no sé, hace ratito decía Marta, bueno, quiero despejar dudas y todo para ponerme a escribir. Y a lo mejor le escriben un ratito, ¿no? Desarrolla su tarea y vale la pena que a lo mejor le den un día, ¿no? Es decir, para volverla a revisar y que se den cuenta de algunos errores que están teniendo en el mismo texto. El otro punto es el formato. Ahorita, por ejemplo, solo llevo 4 actividades revisadas y de esas 4, ya una, por ejemplo, ya no trae el formato que se está solicitando. Que acuérdense que viene el tipo de letra y el tamaño en puntos que deben de seguir, por ejemplo, para título, para cuerpo del texto, el tipo de interlineado, etcétera. Aquí yo les estoy poniendo un punto que es el de incluir una portada con sus datos y los de la actividad. Esto finalmente no viene señalado en plataforma ni forma parte de la rúbrica, o sea, yo no puedo bajarles puntos ni mucho menos si ustedes no incluyen una portada. Lo único que yo les pido es, finalmente reflexionen, estamos entregando un trabajo académico y en ese sentido necesitamos cuidar también la parte de la presentación, ¿sale? Entonces es importante que ustedes también trabajen esa parte del orden, es decir, del orden y la presentación misma del trabajo, ¿sale? Y ya el tercer punto, bueno, pues es subir el archivo con, acuérdense, la nomenclatura que se solicita. Sí, hasta ahorita, bueno, de los que me han subido, todos vienen bien con su nomenclatura y todo. Y pongan atención también en ese punto, porque hay veces en rúbrica viene penalización si no ponen el nombre correcto del archivo. ¿Sale? No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos, o todo bien. Marta, Robert. Ok, yo creo que es importante también que vayamos siguiendo siempre como el orden de las instrucciones que vienen en plataforma. Y yo creo que si las vamos siguiendo tal cual como se nos va pidiendo, logramos tener un desarrollo ordenado, claro, ¿no? De lo que se nos está pidiendo. Y básicamente, pues yo creo que aquí la clave es que analicemos y revisemos bien la lectura y luego el cortometraje. De hecho, bien revisada y entendida la lectura, el cortometraje pues no tiene mayor complicación, porque además ahí tenemos hasta el apoyo visual. Y a mí me pasó que cuando yo vi el cortometraje, como que había cosas que yo me había imaginado completamente diferentes, ¿no? Incluso hasta la pintura de la esposa, ¿sale? Y ahí de pronto pues hasta nos hace como crisis, ¿no? Lo que yo me imaginé contra lo que yo estoy viendo. Y ya en su pregunta de si les gusta o no esa adaptación, pues finalmente, pues exponer, ¿no? Lo que estamos pensando en ese sentido, si me gustó o no me gustó, ¿por qué? ¿Sale? Y entonces, nos iríamos a nuestra siguiente actividad, que es la actividad 2 sobre la poesía, y aquí nos piden leer 2 poemas. Uno es Algo sobre la muerte del mayor Sabines, de Jaime Sabines, y no vamos a leer todo, solo vamos a leer las 3 primeras estrofas de la primera parte del poema, y la del poema de Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, también nos pide leer las 3 primeras coplas. Ahora, acuérdense que en plataforma traen ustedes una tabla con una serie de datos que se les solicita para ir llenando con respecto a los 2 poemas que van a leer. Una vez que tienen bien llenada esta tabla nos va a ayudar primero para organizar la información y para ir identificando elementos que posteriormente nos van a servir para desarrollar la actividad. Ahora, en la actividad no especifican si esa tabla se incluye o no en el trabajo, ¿sale? Yo lo dejo a su consideración. Si ustedes
piensan que vale la pena incluirme en la tabla, me la incluyen, ¿sale? Podemos tener como primer punto la portada, en una segunda hoja entra la tabla y ya posteriormente podemos meter la otra parte del desarrollo, que básicamente nos habla sobre reflexionar y responder qué similitudes encuentras en ambos poemas. Aquí yo les puse, pueden analizar, por ejemplo, el tema. Acuérdense que el tema central sigue siendo la muerte, el uso del lenguaje, la intención comunicativa, por ejemplo, ¿no? A mí se me ocurre. Después tenemos qué diferencias encuentras en ambos poemas. Aquí, por ejemplo, podemos también volver a evaluar, les pongo aquí el caso del lenguaje utilizado, ya que puede ser una similitud o puede ser una diferencia. No ustedes vayan revisando. Se me ocurría también a lo mejor la longitud de pronto, el tipo de poema, cuáles son las características de las coplas, por ejemplo, y que pudiera ser una diferencia contra el poema de Sabines, etcétera. Y luego tenemos como punto final, ¿por qué consideras que aunque ambos poemas fueron escritos en siglos muy distantes, siguen conmoviendo a los lectores? ¿Sale? Incluso pudieran ustedes hacer hasta una investigación y más o menos vean en qué años son escritos ambos poemas, ¿sale? De dónde son los escritores y con eso tener mayor información para poder desarrollar la actividad, ¿sí? Como puntos a tomar en consideración, pues básicamente son los mismos que la actividad anterior, ¿no? Elaborar el documento en Word, revisar su ortografía y sintaxis, cuidar el formato, agreguen su portada. Algunos de sus compañeros, por ejemplo, están agregando a la portada el logotipo de Prepper Lineal Cert o alguna imagen que se relaciona con la actividad, ¿sale? Y eso viste mucho su trabajo, le da mucha calidad. Recuerden que están entregando una actividad académica, ¿sale? Y ya como puntos finales tenemos lo que son los foros de clase y el foro de debate. Ay, aquí tengo un error, perdón chicos. En el foro de clase está habiendo problemas, no sé si ustedes ya participaron, pero de pronto como que no quedaba claro a qué se refieren con aplicaciones, ¿no? ¿Qué aplicaciones tiene el estudio del lenguaje? Incluso solicité apoyo a nuestra tutora, quien nos hizo favor ya de enviarnos un correo especificando esta situación. Ahí lo que yo estoy entendiendo y que checa perfecto con lo que nos dice nuestra tutora, es investigar sobre aplicaciones tecnológicas que reproduzcan la capacidad humana de procesar el lenguaje. Yo acabo de entrar ahorita a foro a participar, bueno, hacerles esta indicación y comentarios, y yo justo leía hoy en la mañana la aplicación que desarrolla un chico de Oaxaca para el aprendizaje del zapoteco, ¿sale? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de una aplicación tecnológica en este sentido. Entonces, para que ustedes busquen, ¿no? De pronto a lo mejor que otras apps se encuentran que van en este contexto. Y el foro de debate, pues básicamente va este, centrado en que reconozcan o identifiquen si en su comunidad o cerca de su comunidad, por ejemplo, se habla alguna lengua indígena. Y básicamente lo que tenemos que hacer, bueno, es, además de investigar esa parte, pues reflexionar sobre la importancia de conservarla. Entonces, básicamente, pues estaríamos trabajando esos puntos. No sé cómo vean, chicos, si hay alguna duda. Veo que tenemos a Isabel por aquí. Buenas noches, Isabel. Entonces, no sé, alguna duda, algo en específico. Dice Roberto que sin dudas. Marta. Entonces, de pronto sentimos como las indicaciones medio complicadas, ¿no? Pero si vamos revisando muy bien los recursos, no tenemos mayor problema. El único que a mí sí me creó de pronto crisis fue justamente el del foro de clases, pero yo creo que con esta acotación que nos hace la tutora queda perfectamente claro hacia dónde tendríamos que estar yendo. Dice Isabel, yo cometí ese error, también no supe de qué se trataba. Sí, Isabel, como que no quedaba claro. Yo de pronto sí dije, bueno, pues sí estamos hablando de aplicaciones tecnológicas por los videos que nos dan, ¿no? Estamos revisando, por ejemplo, el de Siri, que va en ese sentido. Entonces, pero no hay ningún problema, vamos como redireccionando nuestro foro y vamos buscando aplicaciones que hay además estado revisando y hay muchísimas que nos pueden servir y orientar en este sentido. ¿No tienes micrófono, Isa? Si quieres hablar, adelante. A mí me gusta
Ay, lo